comienzan a separarse y se acentúan ya con Justino Mártir, que Justino Mártir es como que el que dice, ¿saben qué? A Dios ustedes ni les hablan, a nosotros sí nos sigue hablando. Sobre todo lo hace Justino Mártir para resaltar el don de profecía. Ahorita no tengo la cita precisa, pero sí está en este libro, se puede buscar en este libro. Valga, y sí lo he visto. O sea, Justino Mártir relata y dice, a nosotros Dios sí nos sigue hablando, no sé qué onda con ustedes. Valga, Justino Mártir cuando lo dice, está resaltando, de hecho es su diálogo con Trifón, está resaltando cómo se rasga la unidad de cristianismo y judaísmo, y ese rasgamiento se acentúa ya más con San Agustín y con Constantino llegando al poder, de tal forma que son los chicos malos. ¿Sí? Vale, hay mucho antisemitismo a partir de ese momento, por causa de ese rasgamiento. Porque los cristianos no se ven como... Pues, sí, Agustín, ¿no? Su tratado contra Agustín. Sí, no se ven como... No sé, Lutero. ¿Sí es San Agustín? Tiene Agustín, ¿no? Ah, ok, sí, déjame lo investigo, porque está en toda la literatura que yo creo que tengo de San Agustín, y lo resalto. Pero sí, es interesante, ¿no? Cómo en realidad los cristianos terminamos tan rasgados con ellos, que decimos como que ni nos importa ni nos interesa, y tú fuiste quien mataste acá a nuestro Cristo, no se vale. Y no está bien. Ahora, yo no pienso, en mi particular punto de vista como cristiano, que nos podamos acercar al pueblo judío, que siquiera les podamos decir, oye, al que crucificó el clero de hace muchos años, que eran tus líderes, vaya, yo reconozco que ustedes no son los malos en realidad. Vaya, es lo primero que tendríamos que decir, ¿sabes qué? Tú no eres el malo, todos somos pecadores. O sea, si te acuso de pecado, pues todos lo somos, yo también soy pecador. Vaya, en ese sentido, por lo menos, tener la humildad de podernos acercar con los judíos, de decir, yo sí creo que todos somos pecadores, como tú lo eres, y aquel que no has querido aceptar, yo te vengo a decir que ese es el Mesías que tú estás esperando. A veces nos hace falta poder establecer diálogos más comprensivos con nosotros hacia los judíos. Y yo siento que eso desde hace siglos nos ha hecho mucha falta. Y Pablo, interpretado ya de Romanos 9 hasta el 11, porque él está escribiendo para sus hermanos judíos que están en Roma, y al final también para nosotros que somos los cristianos, en cuanto a que cuando Israel reconozca que Jesús es el Mesías, entonces ese va a ser el tiempo de la plenitud de nosotros los gentiles. Creo que la parte de lo que nosotros no estamos viviendo es en darnos cuenta que esta historia, la historia de la Biblia, es una historia no solamente nuestra, nosotros la adoptamos pero por causa de Jesús, pero realmente no es nuestra. Si somos muy ciertos y muy certeros en esto, unos dirán, no, pues claro que no es ni la tuya ni la de los judíos, es la de Dios. Pero en ese sentido de que es la de Dios, a Dios le importa, y eso sí lo dice Pablo, a Dios todavía le sigue importando el pueblo judío. Por supuesto. Sí, y nosotros venimos por causa de ellos a también ser importantes. Y Pablo lo defiende, ¿no? Creo que sigue diciendo en Romanos donde dice, y a nosotros que nos fue dado la palabra, ¿no? Como diciendo, quienes tenemos la palabra y quienes tenemos autoridad sobre ella, pues somos nosotros. Ajá. O sea, tenemos más tiempo que ustedes de interpretación, de conocimiento. Sí, y en ese sentido es de respetar a los judíos, pero aquí donde sí viene la diferencia de nosotros y ellos, es que nosotros ya no necesitamos un rabino de líder de escuela de interpretación, tenemos a Jesús que es el Mesías. En ese sentido, también tenemos que tener en claro una identidad propia como iglesia. Ahorita vemos iglesia más como una especie de negocio, y la iglesia no es un negocio, es una escuela. Cuando Jesús la forma, a veces no entendemos el contexto propiamente de los judíos de ese momento, pero Jesús está formando una escuela de interpretación rabínica. Y esa escuela de interpretación rabínica, según entendemos de la lectura de Mateo y me parece que también de Lucas o de Marcos, bueno, de los sinópticos, se forma a partir de la pregunta de Jesús, diciendo, a ver, ¿quién dicen los demás quién soy yo? A sus discípulos. Los discípulos dicen,
no, pues tú eres tal profeta bíblico, no, tú eres Juan el Bautista que resucitó, eso es lo que dicen todos ellos. Y Jesús les dice a ellos, a ver, discípulos míos, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y de la interpretación de Pedro podemos pensar que es la fundación de la escuela mesiánica, cuando Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. A partir de ese momento, entendemos que la discusión entre Shammai y Hillel, Shammai y Hillel son los principales líderes de escuela rabínica del tiempo de Jesús. De hecho, son los principales líderes del partido fariseo, del partido farisaico. Los fariseos se dividían entre Shammai y Hillel, que interpretaban la Biblia, y de esas interpretaciones bíblicas que se dividen entre ellos y que, de hecho, actualmente los rabinos dicen, pues cuando venga el Mesías él nos lo aclarará porque no sé ni a quién darle la razón. Nosotros decimos, ¿qué crees, judío? Ya vino Jesús, ya vino el Mesías. Es lo que nosotros hemos venido instruyendo y diciendo una y otra vez. Este es el Mesías. Que no lo quisieron aceptar tus ancestros, que no lo quisieron aceptar tu clero, que los líderes lo crucificaron, que hicieron muchas cosas al respecto, que nosotros nos peleamos contigo, pero si nosotros en algún momento podemos tener algo de razón, es que decimos, el Cristo ya vino. Él viene a interpretarnos el Antiguo Testamento. No necesitamos del Talmud, no necesitamos incluso a veces de la Kabbalah, no la necesitamos. Con que nosotros aprendamos los cristianos, y es lo que sí nos hace falta, podamos interpretar de manera clara, más espiritual, nuestros sagrados textos, podríamos nosotros realmente, no solamente interpretarlos de manera espiritual, porque el Espíritu Santo va a decir, va conforme a Cristo. Si somos más cristocéntricos, guiados por el Espíritu Santo, podemos evitar pelear por causas como los judíos de que no, es que la interpretación que yo tengo es la correcta, no, es que la mía es la correcta, tú no interpretas bien la Biblia, yo la interpreto como debe ser. Como por ejemplo a veces nosotros discutimos mucho en ocasiones con los calvinistas, con los arminianos, con muchas iglesias cristianas que discuten acerca de esa interpretación. No estoy diciendo que va a acabar, de hecho los primeros cristianos no vieron mal esa pluralidad, solo decían, sí hay tolerancia entre nosotros y hay los herejes, ¿no? Esos que de plano están hablando mal. Pero en toda esa pluralidad, tal vez no condenarnos entre nosotros y realmente poder mostrar a Cristo, con la gloria de Jesús. ¿Para qué? Para que todo el mundo vea que Jesús es el Señor. Para que los judíos puedan reconocer a Cristo. Algunos dirán, eso no va a ocurrir sino hasta que Cristo regrese. Sí, pero entre todas las teorías de cómo Cristo va a regresar, perdón que lo diga teorías porque en realidad la iglesia dice doctrinas, entre todas las doctrinas que dicen que Cristo va a regresar, entre todas esas doctrinas hay algunas que dicen, pues sí, pero Cristo va a regresar por una iglesia gloriosa, por una iglesia vestida de blanco, de lino fino, como dice Apocalipsis. Y si es así, no pienso en mi particular punto de vista que Cristo regrese por una iglesia que se está desgarrando en peleas, discusiones y condenándose al infierno los unos a los otros. O condenándose porque es que tú no celebras la Navidad, tú no eres cristiano. Y yo diciendo, por ejemplo, que yo no estoy de acuerdo, es que celebrar la Navidad es lo más anticristiano posible. No, simplemente decir, ¿sabes qué? Yo no la celebro, y respeto que la celebres, Dios te bendiga. Mejor mostrar el amor y la unidad de Cristo más que nuestras divisiones. Me parece muy sensato. Ingeniero Ignacio. Sí, la situación fue que en el capítulo 10 de Josué, cuando se habla de la derrota de los amorreos, en realidad es el miedo que le tienen a Josué, sobre todo en la ciudad de Gilgal. Gabaón. Entonces se supone que los habitantes de Gabaón eran hombres poderosos, o sea, eran tipos de guerra, eran personas que les gustaba la guerra. Pero con lo que escucharon de Josué, entonces se atemorizaron y se aliaron engañando a Josué. E hicieron un ritual en el cual mataron a 70 primogénitos. Ok, pero no tienes el rey que sacrifica a sus hijos, porque ese también existe.
Sí, pero no lo encuentro. Ah, ¿No se ¿qué acuerdan pasa? ustedes? No. Sí existe, pero no me acuerdo dónde está. De hecho, lo busqué en Google, pero Entonces, ¿tú qué dirías a qué se debe que pierden esta guerra? a que no siempre se hace la voluntad de Dios. ¿No es cierto? O sea, que aunque Dios a veces esté delante de ti, no tienes garantizado nada. O sea, tienes garantizado que si te mueres te vas con él, pero no hay una garantía de que te vaya bien o siempre vaya a estar bien. Porque justamente como hablaban, ¿no? Satanás es el príncipe de la materia. Sí. Si es que estamos, como dice Dios, ¿no? metidos en esta guerra genuina que viene al mal. Y no siempre de muy bien. Porque esa es una visión bastante calvinista, ¿no? Agustiniana. De hecho, se puede resaltar, si bien recuerdo, en el libro de Contra los Académicos de San Agustín. Perdón, no, ya me estoy hablando casi todo el tiempo. Nacho, ¿tú? No, o sea, es que cuando estamos hablando de San Agustín, por lo general, como lo habíamos dicho, creo que Berna ya lo había mencionado, es un apologista que no mide lo que dice y no se concientiza de las repercusiones que tienen sus palabras a futuro. Porque es muy real que ahorita la mayoría de los cristianos están en contra de los académicos. O sea, el ser cristiano es un sinónimo de ser antiacadémico y que todo lo que diga la ciencia está equivocado, porque la Biblia ya lo hablaba eso hace 5.000 años. Y la genética, bueno, la genética es algo que descubrieron, pero la Biblia lo llamaba maldición. Fuera la falacia ad hominem y ad verecum. Sí, les conviene decir cosas. Entonces, ahí más bien es que no siempre está garantizada la victoria. Porque no siempre vamos a ir de victoria en victoria, aunque Dios vaya con nosotros de que se saludan. ¿Cómo estás, brother? De victoria en victoria, no. Dios a veces también por libertad es derrotado. Podríamos decir que o sea, puede perder batallas, pero no perderá la guerra. Correcto. Sí, Dios pierde batallas definitivamente. O sea, pero perder batallas no significa que regrese al hospital. Le van a tapar la carótida. No, sino que a veces se ve frustrado el propósito, su plan o su voluntad, ¿no? Más que propósito, lo que a él le gustaría que pasara. Su plan. Se ve frustrado. Su plan se ve Su plan se ve frustrado. Sí. Y es que esto, algunos dirían, ¿esto dónde lo puedo ver en el Nuevo Testamento? Porque esto, por ejemplo, lo está resaltando por parte del Antiguo. Y sí lo podemos ver, de hecho, por parte de Jesús. Más que por Pablo, quien es un apóstol, por parte de Jesús lo resalta cuando él llora por Jerusalén. Cuando él dice, bueno, no me acuerdo si es que llora o no, pero cuando lamenta por Jerusalén, sí. Dice, Jerusalén, ¿cuántas veces no quise yo juntarte como la gallina a sus polluelos y no quisiste? Y por eso te digo que tú vas a ser destruida. En pocas palabras, en ese sentido es como que se vieron frustrados los planes de Dios, incluso para enviar a Jesús. Sí. Vaya, en ese sentido, ¿por qué Jesús llora? Porque es como la principal derrota de Dios en decir, no manches, te envío hasta mi hijo para que al final tú termines destruyéndote. Exacto. O sea, como igual apelando a un rabino que escuché, él dice que Yeshua venía con el plan A de Dios, instaurar el reino, que por eso él habla todo el tiempo, el reino de Dios se ha acercado, el reino de los cielos ha llegado, ¿no? Porque él estaba demostrando cómo iba a ser su reino, sin hambre, sin enfermedad, en justicia, con amor, etcétera, ¿no? Todas las cosas que había alrededor en el mini reino que Yeshua estaba formando. Pero al ver el rechazo de su pueblo, de los judíos y de las maquinaciones que estaban haciendo en su contra, se da cuenta que indudablemente lo van a matar. Y hace como el cambio al plan B, por así decirlo, ¿no? De, ok, entonces no se puede instaurar el reino como Dios, mi Padre, lo quiere hacer. Y como yo quisiera hacerlo, se ha vuelto frustrado, se ha visto frustrado este plan. Bueno, entonces ahora él empieza a hablar y cambia todo su discurso de reino de los cielos a predecir o a hablar de su muerte, ¿no? Sí, aunque no quiere decir que Dios no estuviera consciente, porque Jesús ya sabía, sin necesidad de hablar incluso de la encarnación y que Jesús era Dios, bla, bla, bla. Para esos tiempos, según dice el propio Mario Sabán, como historiador del cristianismo, que ya había varios aspirantes a Mesías que ya los habían matado.
Jesús ya sabía que eso iba a pasar. Sí, indudablemente, pero no por las profecías. Sí, no porque supiera el futuro, sino por lo que les esperaba. Es que fuera uno o fuera el otro escenario, al final lo iban a matar. Sí, vaya, sí, y en ese sentido, no es que haya un plan A y un plan B, entre comillas. O sea, sí quisiera yo irme por esa postura que tú estás dando, como que hay un plan A y un plan B, pero ella es, ¿cómo que había? Más bien, Dios está expresando su propio querer, lo que Él quiere, ¿no? Yo no quiero que realmente, vale, yo quisiera que realmente Israel pudiera cumplir con mi voluntad a través de mi Mesías que les he enviado. Y Jesús llora diciendo, ustedes no quieren, o sea, yo me doy cuenta, ahora no necesito que ser Dios para darme cuenta que ustedes son unos babos, perdón que lo diga así, más para nuestros hermanos judíos en ese momento, ¿no? Pero yo creo que Jesús sí tenía hasta sus palabras propias para hablar acerca de ellos, es decir, los fariseos y los saduceos, más los saduceos eran los babosos. Los fariseos como que se peleaban con ellos, pero no querían realmente profundizar en la esencia espiritual de la palabra. Sí, por medio de tradiciones orales y por medio de ciertas cosas, pero digamos como más peleados por tratar de conseguir el poder. Todo esto es por el poder. Y Jesús como que está diciendo, yo vengo a hablar de servicio. Un reino totalmente contrario a lo que los israelitas hubieran estado esperando. Un rey que es un siervo. Vale, como tú dices, o sea, Jesús viene a hablar del reino. Eso es el reino. Y como Jesús sabía que esto a ningún ser humano, yo creo que si Jesús hubiera sido mexicano, es como hablar de que, mira, viene alguien como el peje. No, a mí que se me hace que hay que crucificarlo. O sea, Jesús se daba cuenta. Y Jesús viendo eso, en ese sentido es como el plan eterno A y B. Digamos que al ver que se frustra esto, entonces procede a otras situaciones. Procede a decir, estas van a ser las consecuencias. Exacto. Las consecuencias por no haber aceptado lo que Dios hizo a través de mí. Más había que decir que lo que Dios hizo a través de mí, lo que el Padre está haciendo a través de mí. Si ustedes no lo quieren aceptar, como yo y el Padre somos uno, pues les voy a decir que en el futuro esto va a acontecer y me duele porque yo y el Padre somos uno. ¿Cuántas veces no he querido arroparlos como la gallina a sus polluelos y no quisieron? Jesús está lamentando en su divinidad la consecuencia, la respuesta del pueblo de Israel, no de todos los israelitas, pero sí de la mayoría de su momento, al mensaje de Jesús. Y Jesús tiene que lamentar, y tal vez ni siquiera todos, sino los jefes, los cabecillas, los que podrían haber orientado la balanza y decir, sigan a este rabino, sí está loco, pero síganlo. Jesús lamenta eso. Porque sí, pues es que buscaba el reconocimiento, o sea, que lo reconociera el clero, por así decirlo, como el Mesías, ¿no? Porque en ese momento era la autoridad, precisamente, ¿no? Y a través del sistema legal que existía en ese momento es que él buscaba esa aceptación del reconocimiento de su pueblo. Porque como tal no era una democracia, por así decirlo, porque hubiera sido democracia, ahorita lo tendríamos ahí en Israel todavía, ¿no? Gobernando, pero no era una democracia. En realidad, pues el clero, como ya nos estabas citando, ¿no? Era la autoridad, y él buscaba precisamente el reconocimiento de ellos. Sí. Y al no haberlo, y al no tenerlo, y dándose cuenta de esas maquinaciones que tenían en su contra, sabe las consecuencias del porvenir. Del rechazo, sí, es muy cierto. Y ya, parte de lo que estoy diciendo se puede ver en Antigüedades de los Judíos. Ahí Flavio Josefo de hecho está ilustrando muy bien cómo se comportó los judíos en ese momento, en que se dividen, y de hecho la democracia de los judíos se viene hacia los fariseos. Cuando todo el mundo dice, en la actualidad los cristianos que nos leen los fariseos y dicen, estos fariseos estaban locos, pues entre comillas estaban locos, en realidad eran muy diversos. No había un consenso actual para hablar acerca de los fariseos. Pero muchas sectas, se dividían en muchas personas, principalmente entre los de Shamaín y los de Gilel. Pero sí, los fariseos eran demasiado diversos y aprendían a cómo estructurarse como comunidad. Por eso Jesús a veces habla bien de ellos y dice, miren, sigan lo que ellos digan, pero no hagan lo que ellos hacen.
Ajá. Sí, sí, Bien. Se vuelve complejo. Es una situación compleja, pero es ahí donde me gustaría, volviendo al punto del principio de la plática, en el que es una auténtica batalla y las criaturas que realmente están luchando es por ganar la confianza de nosotros hacia cualquiera de las dos partes. Y hacen lo que sea, así que para ellos sí el fin justifica los medios. Entonces, bueno, ahí es donde vemos la misericordia de Dios, ¿no? Ahí el fin no justificaba los medios. Y bueno, o sea, tan es así que, por ejemplo, ¿qué le pasó a Juan? Pues le arrancaron de la distancia. A Esteban, pues era bien cristiano, totote. ¿Y qué? no pedreaba. Y lo mataron. Jesús, pues era el ejemplo máximo. ¿Qué le pasó? Lo mataron. O sea, por más cristiano que seas, ¿qué le pasó a tantos cristianos en el Coliseo? Los mataron. Significa que no siempre los que seguimos a Dios vamos a tener la victoria. Desde un punto de vista de que sí, gané. En este cosmos, ¿no? Y lo peor de todo es que, por ejemplo, la mayoría de los cristianos nos vemos, por ejemplo, como Ned Flanders. No sé, no sé si se acuerdan de Ned Flanders, es Flanders a Dios, Flanders exitoso, a Dios. ajá. Baja tu mano y sálvame todo. Sí, no, y baja la mano de Dios Y lo sabe. Ajá. y así, gracias Dios, madre que la mano de Dios desde arriba así. Sí, claro. Si es que pensamos que es eso, ¿no? Nos consideramos Ned Flanders. Es una lamentación que uno podría tener, sobre todo por el cristianismo evangélico, incluso actual. Porque esto ocurre mucho en el cristianismo evangélico, como que pensamos, y sí podríamos decir que hay hasta de parte de cierto cristianismo evangélico calvinista. Como que si eres salvo, entonces por ser salvo, la prosperidad debe de venir por consecuencia de tu salvación. Si ahorita los cristianos evangélicos nos quejamos y decimos, no, es que la teología de la predestinación está mal, ¿cómo rayos se atreven a pensar en eso? Que bla, bla, bla. Uno diría, ok, pues léete a Calvino. O sea, o acércate por lo menos a ciertos documentales y escucha acerca de qué pensaban en ese momento y qué se piensa en ocasiones. O bien, ¿qué están viviendo los países nórdicos? Los países nórdicos tienen prosperidad en la actualidad, pero porque Calvino fue muy firme, por ejemplo, con Ginebra, instauró un totalitarismo religioso, como ahorita Cuba con Fidel Castro, y pues, déjame ver, recordar, Ginebra, Suiza, pues es de los países más prósperos, ¿no? Y Ginebra, pues es de hecho capital de la Comunidad Europea. Pero pues tuvo ese costo, que tuvo el costo de tener que tolerar una intolerancia religiosa y de muchas cosas que aprendieron poco a poco a decir, oye, como que esto no, como que esto sí, pero en cuanto a la administración económica, a decir, apliquemos la rajatabla, y que esto tiene que aplicarse. Por ejemplo, cosas que no tenemos en la actualidad, por ejemplo, en México. Porque es muy curioso, ¿no? Los evangélicos decimos, sí, gloria a Dios, Dios me va a prosperar, declaración de prosperidad y bla, 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 bla. Pero no nos damos cuenta que tiene un costo. Y a veces el costo es social. No es nada más como de que tú ve e instaura tu empresa, ¿no? Como famoso capitalista gringo. Cristiano evangélico capitalista gringo. No, el cristianismo evangélico realmente era más planeado en su parte capitalista a ser más solidario. A decir, oye, hay un pobre, es injusto que sea pobre, haz justicia social. Realmente no nos damos cuenta de cómo la Biblia nos ha influido mucho. Pensar en justicia social es el pensamiento más bíblico que podemos tener. Hasta los católicos como para decirle, oye, lee tu Biblia, por favor léela, date cuenta que es injusto. Pues es que esa es la clave, yo creo, de la comunidad judía, ¿no? La solidaridad que hay, porque entre ellos mismos, ¿no? Por ejemplo, conocí a un señor que tenía muchos amigos judíos, era empresario, y una vez me platicó, bueno, me preguntó, ¿no? Oye, ¿tú qué estudiaste? ¿No? Relaciones internacionales. Ah, muy bien. Y me dice, ¿cómo estuvo? Me dijo, no recuerdo bien cómo me lo dijo, pero las palabras algo así como de, en 10 años tienes que ser rico, ¿no? Y yo así de, ok, espero que sí. y le digo, ¿por qué me lo dice? Y me dice, mira, en realidad yo tengo muchos amigos judíos
y yo les pregunto cómo educan ellos a sus hijos, ¿no? Ajá. Y lo que ellos me dicen es que antes que el estudio es un negocio. O sea, primero haz negocio, tienes que saber vender, tienes que saber administrar, tienes que saber cómo producir, cómo generar. Y ya después, si quieres, si te lo puedes pagar o como tú gustes, te metes a estudiar, ¿no? Entonces ellos tienen una concepción inversa a la nuestra, de que nosotros creemos que el estudio es lo primero y es lo que te va a traer dinero y es lo que te va a hacer alguien en la vida, ¿no? Cuando para ellos es al revés. O sea, primero nosotros el estudio y luego el negocio. Para ellos primero el negocio y luego el estudio. Además de que entre la misma comunidad está ese apoyo mutuo, ¿no? Como dices, de ver a un pobre y decirle a un grupo de personas, vamos a hacer que esta persona se haga una persona próspera, una persona de negocios. Ajá. Entonces eso es lo que hacen con sus propios hijos, ¿no? O sea, así sea el vecino y jamás en tu vida le hayas hablado, pero es un judío, tiene la obligación, porque ellos lo ven así, tiene la obligación de que si un judío te pide ayuda, de ayudarlo, ¿no? Sí, sí, sí. Y hasta, bueno, es la misma enseñanza que Yeshua nos dejó muchas veces, ¿no? De que no le neguemos nada a nadie de nuestros hermanos. Uh-huh. Entonces, creo que en el mundo cristiano nos hace mucha falta eso, ¿no? Y sobre todo a mí me da a veces mucho coraje en las iglesias, porque, ok, tienen el ministerio de ¿qué? ¿Cómo? De la despensa de granero abundante, ¿no? Que da la despensa. Y, ok, va, llegan los hermanos y dan su arrocito y ponen frijoles ahí, pero ¿qué tal que el hermano llega con el pastor, ¿no? Y, oiga, hermano, tengo una necesidad y esto, ay, pues ahí está el granero abundante. Y como otra vez diciendo con los anillos y el reloj de aquí, ¿no? Así, ahí está el granero abundante. Y ok, se entiende que a lo mejor lo haces con uno y todos van a querer, ¿no? Pero entonces en ese sentido no será mejor para evitar ese tipo de injusticia social el no tener tanto y dar en lo posible, ¿no? Porque muchas veces yo siento que ni siquiera dan en sus posibilidades, ¿no? Y no es tanto la cantidad, porque como bien lo estableció Yeshua, no es tanto la cantidad, sino el acto en sí mismo, pues lo que uno pone de corazón. Como la viuda. Como la viuda, que no entregó millones, sino de corazón entregó todo lo que tenía. Eso fue mucho más que los millones que le sobraban a los ricos. Correcto. Así es lo que creo, no sé qué decir. No, yo estoy totalmente de acuerdo. Nada más que sí creo que es importante, aquí tal vez sea la única excepción que hemos tenido los cristianos evangélicos en ocasiones, de hecho eso fue en el siglo XIX, lamentablemente el siglo XX y XXI nos hace falta que sí le hemos dado importancia al conocimiento, ¿vale? Si realmente se desarrolló el conocimiento, es debido a un Newton, que fue evangélico, antitrinitario, pero fue evangélico. Fueron varios, como Michael Faraday y otros más, que eran evangélicos y sí le dieron importancia al conocimiento, ¿vale? El conocimiento de hecho ha producido produce que nos ven en internet. Sí, si no le damos importancia no sabemos realmente qué hacer. Más bien al punto que quiso... Sí, obviamente. Jesús sí, fue... Solo digo para sacar un poquito como detalle. Claro. Creo que debemos de tener un punto medio. Sí, o sea, tener dinero, pero también conocer. Exacto, sí, no, o sea, obviamente tener un negocio, tener dinero no está peleado con leer, conocer, con cultivarte. Porque hay gente que... Una carrera universitaria. Sí, por supuesto. Hay gente que tiene dinero, ¿no? Pero que no sabe, no puedo hablar de otra cosa que no sea de lo que adquiere con ese dinero. O sea, oye, ¿ya viste cómo está mi pantalla? Oye, ¿ya viste mi tele? No, y me fui de viaje, y me fui de viaje. A mí me gusta Bronco, pero me fui a Europa. No sé qué hay ahí, pero a mí me gusta Bronco, ¿no? Sí, y sobre todo honestos. Porque, por ejemplo, ahora hablo del contexto mexicano. Ya a mí me tocó trabajar con una profesora, investigadora ya del Politécnico. Ella tuvo que defender su trabajo por causa del TEC de Monterrey, que le estaba robando ciertas cosas que estaba haciendo de su trabajo, ¿vale? Como que estaban pirateando. Estaban plagiando. Ajá, estaban plagiando. Vale, y uno dice, ok, ¿quieres tener dinero y preparar a la gente para que tengan mucho dinero? ¿Para qué? ¿Para que estén plagiando personas? ¿Para que no estén respetando la creatividad humana? Vale, por eso es lo que yo digo, por eso quería también resaltar que sí es importante
el cultivarse. Claro. No en el sentido de... Y también es importante tener dinero. O sea, no quiero caer en cualquiera Sí, de claro. las dos, sino Sí, más sí, bien sí. que la balanza esté equilibrar. nivelada. Sí, tanto así que Dios se queja de que su pueblo no tenía conocimiento. O sea, es importantísimo. Sí, sí, sí. Claro que sí. Y a mí me he topado también con muchos cristianos que empiezas a hablar temas científicos y te lo descartan, ¿no? Así y te salen con argumentos ad verecundiam de, no, y eso a mí qué, o es que eso no tiene validez, es que no sabemos, es que... ¿Y eso de qué me dicen. sirve? ¿Y eso de qué me sirve, no? Ah, pero ¿quién lo dijo? Darwin. Ah, no, pero él era un ateo. No. Ni siquiera lo sabes, no era ateo. No te consta. Era Entonces, evangélico. ajá, pero no te consta, no estuviste Era ahí. teólogo. Era teólogo Darwin, Ajá, ¿no? sí. Entonces la gente está en una ignorancia tan Gigantesca. profunda que aún sus argumentos son totalmente falaces y no lo entienden, no se dan cuenta y hasta se contradicen entre sus propias deducciones. Pero es la realidad. Sí. Entonces, pues por eso también es este proyecto. Ujú. Para que no sea nada más de que, ay, es que Darwin era ateo. ¿Te consta? Sí. ¿Será mi valedor? No, ya. No, pero estás hablando de Darwin, al chavo que le pusieron aquí a la fusil. Ah, ok. No, estoy hablando de Charles Darwin. ¿Quién es ese? Ah. Entonces, no puede ser, no puede ser. No. Tienen que conocerlo, pero es que a la iglesia también no le conviene eso, porque cuando empieza la gente a saber, empiezan a cuestionar a las autoridades de una manera en la que ella, señor, autoridad, ahora me topo con que no saben nada. Y no les conviene porque Les restas autoridad, les restas restas dinero, billete, y les restas negocios. les restas dinero. O sea, un cristiano forzosamente tiene que ser un ignorante. No debería. Para nada. Y sin embargo lo son. O lo son. Es otro, ¿verdad? Entonces, debemos de quitar esa ignorancia. Porque ¿cómo pueden hablar de cosas tan reales como si no fueran reales? Ese video, creo que se llama bueno que lo compartí, yo no lo había visto, pero el que vimos de la evolución. Ah, sí. Me parece muy bien. Que los cristianos saben pensar que la evolución es como un Pokémon. Sí, no. Que ahora evoluciona y de uno ya luego es otro, en cuestión así de... Según, bueno, sí. Sí, hizo una metamorfosis, sí. Cambió. Claro. Pero eso toma años. Ahora, no son conscientes de los años tampoco. Hay mucha inconsciencia de parte de la gente. Mucha inconsciencia de parte de las personas. Que produce de hecho mucha indiferencia. Y... Si hago mal, perdón Nacho, déjame, aquí te interrumpo y concéntrate en lo que ibas a decir al final. Yo creo que de forma conclusiva, por lo menos de parte mía, lo que iba a decir así. Y si quieren podemos ir concluyendo porque tal vez el video se alargó mucho. Está muy rica la plata. Sí. Creo que el cristianismo evangélico ha caído en un error de impulsar un capitalismo que impulsa la indiferencia. Y este es el cristianismo evangélico norteamericano, imperialista, que es imperialista con base a la indiferencia, con base a la ignorancia, con base a la conquista. ¿Y qué es lo que hace la iglesia? Pues estar favoreciendo la conquista, estar favoreciendo la ignorancia, estar diciendo, oye, pues sí, tenemos teólogos, por ejemplo, como Greg Boyd, que no estuvo de acuerdo con la teología tradicional, y tienes un Piper que está diciendo, pues expúlsalo de la iglesia, Sí. que los bautistas no lo lograron, pero él por su parte como que está diciendo, pues como que me quiero hacer un lado, y está queriendo entrar a la comunidad anabautista, pero él está queriendo ya hacerlo de una forma totalmente distinta, porque está leyendo, no es ahora sí que no son chismes solamente de lavadero, sino cosas que podemos investigar, que él está conformando un nuevo tipo de movimiento anabautista. ¿Qué es anabautismo? Bautízate como de forma consciente, no nada más porque eres niño. Ahora sí que lo explico rápido. Y él quiere conformar en ese sentido más bien un nuevo tipo de cristianismo, un cristianismo más consciente. Y tuvo tantos problemas que cuando lo quiso aplicar de manera rígida en las elecciones pasadas, no en estas de Trump, en las elecciones pasadas la mitad de su iglesia se le fue. Porque todos estaban acostumbrados en decir, mi pastor va a favorecer a tal personaje político. Cuando él dijo, no, así no debe ser el cristianismo, todo el mundo dijo, no, pues yo me voy de tu iglesia. Maga, no estamos acostumbrados
La iglesia no está acostumbrada a educar realmente a su grey, a hacer realmente iglesia en el contexto de Jesús. En el contexto de Jesús es una escuela, la escuela mesiánica de Cristo. Y todo el mundo tiene que participar. No es de que, ay, me siento en la iglesia, como ahorita que yo estoy sentado, y de hecho, pues aquí hasta parece un sofá muy cómodo, ¿no? Me siento todo cómodo y oigo al pastor hablar su predicación. Amén a lo que diga, gloria a Dios a lo que dice. Sí, el Señor me llama de victoria en victoria. Y luego, ¿cómo vives entre semana? Pues estoy sufriendo, pero el Señor me va a fortalecer y Él me va a ayudar. Y cuando de repente, pues no se me hizo el negocio que yo estaba proponiendo y como que me está yendo mal en la vida. Ah, pero yo con el pastor y, sí, gloria a Dios, el Señor me va a levantar. O sea, como que, oye, más, no solamente a los cristianos, bueno, al cristiano que se sienta, sino a veces hasta a los pastores. Oye, ¿ya has visto cómo está tu grey? ¿Te has puesto por lo menos a dialogar con ellos? En realidad quieres crecer tanto sin darte cuenta que eso, lo único que estás provocando son cristianos marucha y no discípulos de Jesús. Es la iglesia una escuela, es la iglesia un lugar donde tienes que venir a pensar, a seguir ejerciendo tu pensamiento crítico. A veces podríamos decir, no, pero no manches, pensamiento crítico no se supone que está peleado con la fe. Tú no debes de criticar, eso está en contra de la palabra de Dios. Por el amor de Dios, entonces ¿cómo vino Jesús? ¿Qué es lo que venía a ser Jesús? Sí, se puede debatir con ellos. Sí, sí, o sea, piensa tu fe, no te la debes tragar todo, sino piensa, escudriña la escritura, vive la fe, y de esa manera podrás pensar y podrás crecer y ayudar a otros a crecer en su fe. Si no lo haces así, pues bienvenido al cristianismo maruchan, y cuando lleguemos al trono, el Señor sí nos va a decir, ¿y qué hiciste con lo que te di? Y es lo que no nos ponemos a meditar al final. Y ahí es donde más bien van de victoria en victoria, pero por tantos problemas, de una lata de victoria a otra lata de victoria, y de victoria en victoria, pero la cerveza, ¿no? ¿Sí? Y así se van a ir cambiando. No, tienes toda la razón en ese aspecto. O sea, no están acostumbrando a las personas a pensar, más bien a controlar. Y en ese sentido, por ejemplo, algo que leí a Agustín, que sí me gustó, fue esa frase que le da a los fideístas, ¿no? Comprende para creer, y a los racionalistas, cree para comprender. Entonces, sí, o sea, va de la mano, digamos, tú quieres entender tu fe, comprende las cosas que están alrededor de ellas, las situaciones que la pueden explicar. Ahora, no tienes una fe, bueno, empieza a creer y comprenderás todavía más la situación que hay a tu alrededor, ¿no? Tu ambiente. Eso, por ejemplo, eso me gustó mucho, porque sí es muy aplicable. Yo creo que, como ya habíamos hablado, ¿no? del misticismo y la razón, o de la fe y la razón, pues en realidad no están peleadas como tal, en realidad son complementarias, ¿no? Y una se retroalimenta de la otra, etc. Correcto. Sí. Y de hecho, Agustín, hay que, por lo menos yo sí lo quiero resaltar. Por ejemplo, sí, de mi orientación anabautista tenemos muchas críticas, pero también como cristiano hay cosas que hay que aplaudir de él. Él es de los primeros que comienzan a hablar acerca de la creación del tiempo y cómo Dios es ajeno del tiempo. También lo hacen otros cristianos antes de San Agustín, pero Agustín es el que más se resalta de entre todos los teólogos, ¿no? Valga, es como los que te ayudan a salvaguardar tu fe, pese a que a veces la ciencia te dice, no, pero ¿cómo le hago aquí? Y Agustín como que dice, no hay bronca, yo ya he atravesado un poco lo que tú has atravesado. Obviamente, Agustín se divorcia de muchos cristianos anteriores a él, y sí, hay sus críticas, pero hasta él propio a veces dice en una de sus obras, pues miren, como realmente hablar de Dios es como que muy incomprensible, lo que digo a veces son tonterías. Creo que los cristianos hemos hecho mal en tomarlo como si fuera el doctor de la fe. Es un tonto. Vaya, es que hasta el propio Agustín lo reconoce, o sea, vaya, a veces yo puedo decir tonterías aquí y no nos damos cuenta del hombre, que él realmente era más humilde de lo que algunos cristianos, aún reformadores, no lo eran. Los cristianos actualmente a veces nos hace falta humildad para decir, ¿sabes qué? Puede ser que lo único que estoy diciendo son puras tonterías. Vale, hasta hay que reconocerlo incluso entre nosotros, o sea, obviamente el video tal vez algunos dirán, pues entonces estos chicos están diciendo tonterías. No, lo que estamos divagando, estamos diciendo entre comillas tonterías, pero para que el que nos vea, pues por lo menos no sea más tonto que nosotros. O más bien, yo creo que la palabra sería, estamos divagando tanto que posiblemente
digamos algo incomprensible o digamos algo que no lo lleguen a captar luego, más que tonterías. O sea, sí somos humildes, pero también no somos mensos. Eso sí. Pero también yo creo que depende del punto de referencia, ¿no? O sea, en cuanto a nosotros, nivel de cancha y gente, pues tal vez no me parezcan tonterías, pero tal vez si ponemos como punto de referencia a Dios, bueno, pues ahí sí podemos decir nuestra verdad es así a la que Él tiene, ¿no? En ese sentido podemos decir, son balbuceadas. Sin embargo, también tenemos la capacidad de llamarle papá, ¿no? O sea, por eso también nos dio ese raciocinio. Por la gracia de Cristo. O sea, nos lo dio para entender muchísimas cosas. Sí, claro. O sea, el cerebro no está ahí para coserlo, ¿no? Sí, y hasta eso es lo que significa que Jesús dice que viene a revelar al Padre. Vale, a veces nosotros, bueno, yo puedo decir sí, a veces decimos puras balbuceadas, pero estas balbuceadas toman coherencia a través de lo que Cristo nos dijo. Y si Cristo es balbuceo más baboso que baboso. Pero incluso también Jesucristo vino a darnos una mente renovada, ¿no? Entonces, para entender muchas cosas. Y esto es parte de ese entendimiento que la gente no quiere, porque le da flojera. Piensa que son temas intrascendentes, cuando en realidad lo que ellos dicen es completamente intrascendente. O les da miedo que su fe se derrumbe. Qué fe tan débil, ¿no? Qué fe tan débil. Porque si por ese motivo su fe se derrumba, entonces quiere decir que su fe no está plantada sobre la roca. Exacto, ¿no? Sino que está plantada sobre arena. Sí. Y da ganas de llorar por ellos. Más bien es eso, ¿no? No están fundamentados sobre la roca que es Jesucristo. Exacto. Creen que están fundamentados sobre la roca. Ahora, aún los malos van a tener prosperidad, y los que creen tener a Jesús y a Dios en sus vidas, creen que están, ¿no? Valga de nuevo la expresión. Pero el estar en Jesucristo no significa que vas a ser próspero. Eso es algo que no les queda claro. De hecho, es todo lo contrario. O sea, lo que enseña, diría hoy, no sé, un rabino, el jasídico Jesús, el jasídico Yeshua, diría, da todo lo que tienes a los pobres, no tengas nada. ¿No? De hecho, él no es tenía casi nada. hasta budista. Él no tenía nada. ¿O sí? No, en lo absoluto. Sí, no significa que te quedes en la pobreza, sino darlo en comunidad. Exacto. Para que entre todos se puedan apoyar. Es que es justicia social, Ajá. como decíamos. E incluso por esa palabra lo mataron. Sí, Por justicia. exactamente. Esa palabra es milenaria. Sí, y es que por traer justicia, ese es el problema de la élite política o de la élite financiera, ¿no? Que si hay justicia, no se puede acumular riqueza. Y por la ambición del hombre del acumulamiento de la riqueza o del poder, no le nace la impartición de la justicia social, sino todo lo contrario, de la injusticia a merced de su ambición, a merced, perdón, de la gente, para satisfacer esa ambición que tenemos, ¿no? Digamos. Pero incluso el rico también, ¿no? La parábola del hombre rico, que dice, pues tengo muchos graneros, alégrate, ¿no? Y ¿sabes qué? Muchos los voy a hacer más grandes. Y contesta, eres un tonto, no sabes qué es gana. Vienen a pedir tu alma. Exactamente. Así ¿Y qué le va a pasar a todas esas cosas? Pues no te las vas a llevar. A veces te amo esta vida. Así es. O sea, uno se muere y aquí se queda el Mustang, se queda la mansión, las cuentas. Esto también se queda. Y es así hasta esto. Que creemos que no lo podemos llevar, pero no. Esto aquí se queda. Sí. En realidad no tenemos nada. No tenemos absolutamente nada. Porque todo lo que está aquí, pues es temporal. ¿Sí? Viene un terremoto y se derrumba. Te mueres y ¿quién te lo da? Y no te llevas absolutamente nada. Absolutamente nada. Entonces, pues por eso Jesucristo dice, miren, es que no se hagan aquí riquezas. Y nota, no significa que vivan en la calle tampoco. No nos vayamos A los extremos absolutos. Sí, claro. Más bien es, no ames eso. No ames el dinero, la riqueza, lo diría Salomón. Vanidad, ¿no? Es más bien algo que necesitas para vivir. Sí. Pero el día que te mueras, ya no lo sabes. Sí, me explico. Y es eso, no seamos tan cerdos capitalistas. Y me refiero tan a que
también necesitamos dónde vivir. ¿Con qué nos vamos a cubrir del frío? Sí, por supuesto. Porque estemos bien en nuestras necesidades. Sí, yo creo satisfacer las necesidades primarias y es más tener un poco más, pero para darlo, Ándale. eso es lo ideal, ¿no? Ajá. O sea, ese debería ser nuestra ambición por buscar tener para nosotros y tener para darlo a los que lo necesitan, y no por acumulación únicamente. Pero curioso, ¿no? Los pastores tienen muchísimo. Tienen muchísimo, yo siento que tienen muchísimo. Bueno, no todos los pastores No de todos. Iglesia Cristiana Evangélica es así. No todos. Sí, obviamente Pero sí algunas muchos. mega iglesias. Sí. Sobre todo las mega iglesias. Sobre todo las Mega mega iglesias. iglesias. Sí. Sí. Y es que muchos se pueden justificar en el hecho, es que Abraham era rico y tenía propiedades y tierras y siervos y esclavos, y Salomón, y todos, como que todos se justifican en eso, ¿no? Pero si nos vamos con Jesucristo, Exacto. ¿Quién es nuestro modelo a seguir? Ándale. ¿De quién debemos ser imitadores? de Jesús. Jesucristo, no de Abraham, No de Salomón. Abraham. Y además, bueno, ¿por qué no entenderlos en su momento y en su contexto? Ándale. ¿Por qué Abraham tuvo que tener dinero? Es más, ni siquiera lo tenía cuando conoce a Dios, lo tenía desde antes, ¿no? Sí. Conocer a Dios. Era de una familia rica. Era de una familia rica. Salomón, bueno, era rey. David era rey. Como rey, pues adquieres acumulación de riqueza, ¿no? Ujú. Y Dios estaba en contra de instalar un reinado. Sí. Él buscaba una teocracia. Así es, Pero el pueblo el pueblo pide un rey pide para rey. parecerse a los demás. Para parecerse a los demás. ¿Y qué dice Dios? Pues dame rey. Y a veces no entendemos bien qué es la teocracia, porque por ejemplo en la actualidad si yo hablo de anarquía, puede entenderse como que no manches, tú quieres decir que no hay autoridades o algo así. Ajá, pero eres Teocrata. Ajá. Yo digo, la autoridad es Dios. Y si la autoridad es Dios, valga, lo que Dios diga en mi corazón y en el corazón de todos los hombres, no necesito de alguien que tenga un látigo o de un palo, de un palo de apoyar a ideologías para hacer lo que Dios quiere, sino que Él está en mi corazón diciéndome, no te pases de alto, no hagas tal cosa, no vengas a imponer aquí un caos social, mantén un orden social. ¿Por qué? Ponte en el lugar del otro. ¿A poco a ti te gustaría que alguien te atropellara por pasarte el rojo? Exacto. Ponte en el lugar del otro. Y si haces eso, obedeces la ley. Y no necesitas de que esté la policía al lado mirándote para ver cuándo te da la mordida. No necesitas eso. Y eso en gran parte es lo que han logrado los países nórdicos. Sí. Pero es que ellos tuvieron que pagar un precio bastante alto. Que dudo que los países americanos estén dispuestos a hacer. Aquí me resulta de interés. No creo, pero puede que nos lleguemos a acercar, que Fidel. todo nos esté llevando también a eso. Ajá. Sí, pero en cuántos años. Sí, Sí, ajá. No, y me resulta de interés Fidel, o sea, el socialismo sería necesario. Bueno, yo no creo que Una sea. dictadura. Sí, yo no lo quiero, realmente yo no lo quiero, pero a veces digo, veo algunos países que prosperan, pero porque tuvieron dictaduras demasiado tiranas en que hasta uno dice, yo me voy aquí, ¿no? Pero al final, como que las personas como que agarran el hilo de, tenemos que hacer esto para tener orden social, y si tenemos orden social, podemos progresar. Pues fíjate que México tuvo dictaduras bastante severas. ¿Te lo creo? O sea, Antonio López de Santana no fue Porfirio Díaz. un Juan el Bautista. No sé, Maximato, ¿no? Ándale. Plutarco Elías Calles tampoco fue la Madre Teresa de Calcuta. O Porfirio Díaz. Álvaro Obregón. Tuvo cosas tremendísimas México, pero más bien es la mentalidad de cada país. Ándale. Porque los países nórdicos, ahorita por ejemplo, ya no tienen que legislar dónde hacen el baño los perros. Pero ahora hay algo muy curioso en los países nórdicos, un efecto que es raro, ¿no? Ahora los muchachos se están suicidando. Sí. Porque ya todo está tan bien que ya creo. Como que hasta es aburrida la vida. Pero no es justificación, ¿no? Claro. Cae en la crisis existencialista, perdón que lo diga así, pero la crisis que tanto discute Flatland o que discutía Hegel en la analogía del espíritu, de que pues para ellos entre comillas tienen un dios, o ya algunos se vuelven ateos, y al volverse ateos y tener todo lo que quieren, pues no pueden llenar su vacío Algo sin existencial. sentido. Ajá. Y pues Sí. por eso se suicidan. Sí. Y es que, sí, precisamente a eso es lo que yo creo contra lo que se luchó mucho tiempo también, tiempos muy antiguos, ¿no? Cuando
como lo veníamos platicando en otra ocasión, cuando satisfaces todas tus necesidades, cuando lo tienes todo, ahora te queda solo tiempo para pensar, ¿no? Como para empezarte a hacer preguntas. ¿Por qué esto? ¿Y por qué el otro? Y a veces hasta a sacar a Dios de la ecuación, por así decirlo, te vuelve como en un sinsentido, como en un problema existencial tan fuerte que ahí es vacío. O sea, todo es vacío y ya no hay sentido de vivir, ¿no? Luego, pues el suicidio. Pero tampoco nos vayamos al aspecto de que no, pues ya como ellos ya lo tienen todo y pues no, ya no son cristianos, por eso están mal. No, yo no, bueno, por lo menos yo no he querido decir eso. O sea, para que no, pero para que las personas no lo vayan a interpretar. Sí, claro. Más bien es de que pues ellos ya lo tienen todo, pero pues esa es bronca de ellos. Al punto que nosotros queremos ir sería genial tenerlo todo y al mismo tiempo equilibrar la parte de pues tengo todo, vamos a trabajar, vamos a dar más de lo que podemos dar. Sí, o sea, llevarlo todavía a un lugar impensable, ir hasta por los imposibles, yo lo diría así. Trascender. Y en ese sentido, por lo menos para nosotros, aún con el catolicismo romano, aún con el cristianismo evangélico que puede tener ciertas partes que estén mal, algo que a nosotros nos queda como cristianos es la meta de trascender. Para nosotros Dios es el impulso para trascender en nuestra vida. ¿No sé, Nacho? Sí, pues a manera de conclusión estamos trabajando para poder quitar todos esos dogmas que no funcionan de nada, que tienen al pueblo o a la grey o a los feligreses cristianos unidos en la victoria, pero en la cerveza y en la ignorancia. Y ¿qué les digo? Tenemos que seguir avanzando y ese es el proyecto que nosotros perseguimos con tanta cosa. Exactamente. Sí, yo creo que dentro de los factores que envuelven esta guerra entre el bien y el mal es la ignorancia y la pereza mental que mucha gente, y sobre todo hablando del pueblo cristiano, tiene de no querer conocer más a su Dios. O sea, no quieren conocer más a su Dios, ¿no? Que le dicen Padre. O sea, y se me hace hasta absurdo, ¿no? Es como... Bueno, yo esto lo veo por el problema de que somos muy incrédulos al no tener algo palpable. Entonces, al tener a Dios lejos o al sentir como a Dios lejos, se nos hace hasta imposible o muy difícil conocerlo, ¿no? A diferencia de tener a un Padre cercano, que lo puedes tocar, que lo puedes ver, con el que puedes platicar. Y tal vez en ese sentido, esa ausencia que los cristianos llegamos a sentir o llegan a sentir, creemos que no podemos conocer más a Dios y nos estancamos, nos quedamos en la ignorancia, nos conformamos. Y llega otro, como decía, ¿no? El clero del Esfir 2 y Esfir 3, llega el clero y él es el que te lo vende. Yo te llevo con Dios. Yo te digo cómo es, yo te hago el producto, ¿no? ¿Cómo te gusta Dios? No, pues quiero un Dios así, y te lo sirven en la mesa, ¿no? Y a veces ni siquiera es como tú lo pides, sino como a ellos se les ocurre dártelo, y nos lleva al fracaso, nos lleva a perdernos. Y si no tenemos nuestra fe fundamentada en Yeshua, en el Mesías, que debería ser la roca, pues más, ¿no? Nos lleva a una perdición total y a un absurdo, a una ignorancia y una pereza que estamos viviendo y de las que estamos siendo hoy consecuencia en el mundo, ¿no? Bueno, sí, o sea, es la consecuencia de vivir así. Toda esta perdición en la que estamos viviendo, toda esta serie de doctrinas falsas, teologías falsas, enseñanzas falsas, de las que bien Pablo lo dijo, ¿no? Y no tanto porque estuviera profetizando lo que iba a suceder en el 2016, sino porque él lo vio en su momento, lo que él enseñaba, y ya había gente enseñando cosas diferentes a las que él enseñaba, y en el nombre del Mesías. Y dice Pablo, si esto es ahorita, ¿cómo va a ser cuando yo me muera? Cuando se muera Juan, cuando se muera Pedro, esto va a ser un caos. Entonces va a venir gente rapaz, van a venir los rapaces de ustedes y harán, ¿cómo dice? Mercadería de ustedes. ¿Y qué soy? La iglesia, mercadería, son mercenarios. Pastores anunciando feliz Navidad, detrás de ellos un arbolito de Navidad, y ¿qué más? Buscando. Llama, deja que te ofrenda y verás que el milagro se hará.
Sí, sí, llévate este trapito, un giro del río Jordán y ponlo sobre tu cabeza si tienes dolor de cabeza, ¿no? Y llévate esta astilla de la cruz de Cristo. Ahora, si no tienes, acuérdate que la cruz de Cristo, que pues esto no era cruz, pero bueno, era de madera, entonces cualquier cosa que llegas a sentir, pues tócala. Toca. Y entonces yo toco cerámica y que así eran las tazas de Jesús. Ay. No es posible, no es posible. Bueno, pues tenemos una gran tarea y precisamente eso es lo que buscamos con este grupo, ¿no? Luchar, unirnos a la causa divina, de luchar contra esa ignorancia, contra esa pereza y no atacando directamente a las personas o a los pastores, ¿no? Todo es en contra de la ideología, de la filosofía y de las doctrinas falsas que han surgido. Y si se enojan, pues ya qué vamos a hacer. Sí, no, y aparte, bueno, sé que hemos tenido que, cuando hemos hecho nuestros videos, perdón que lo digas de manera como final, cuando hemos hecho nuestros videos tal vez hemos hecho enojar personas porque lamentablemente hemos entrado en personalismos. En tal caso, pues, por lo menos en mi parte sí pido perdón, pero sí también aclarar que nosotros no estamos atacando personas en ningún momento ni en ningún sentido. Nosotros realmente lo que queremos es atacar ideas que se cuelan en la iglesia, en la historia de la iglesia, y que no han resultado realmente conforme al texto, conforme al Nuevo Testamento en griego, perdón que diga griego, pero es como decir, conforme a la iglesia cristiana cuando inició. No hemos sido leales al cristianismo realmente. Nosotros nos ponemos a decir, voy a invocar la doctrina de mi iglesia que surge en el siglo XVI, después de la Reforma. Sí, pero resulta que los reformadores lo que querían era realmente llegar a esto. No queremos nosotros algo diferente. Nosotros decimos en este sentido que sí, aceptamos que es imposible regresarnos al siglo I, pero podemos nosotros hacer un viaje transcontextual para ir al contexto de este texto y extraer su idea hacia nuestro aquí y nuestro ahora, porque creemos, como todo cristiano, que Dios habla eternamente en el aquí y en el ahora eterno. Y por esa razón lo que queremos en realidad es que Dios siga hablando en el aquí y en el ahora, no solamente para nosotros, porque aquí nosotros allá estamos divagando y estamos dialogando, no, sino a cada cristiano para que pueda reflexionar en su aquí y en su ahora, para que pueda encontrarse con Cristo todavía más de lo que se encontró. Por ejemplo, yo soy cristiano que me convertí y yo tuve que encontrar a Cristo en mi momento y en mi ahora, pero aún todavía me sigo encontrando con Él. Valga, yo inicialmente yo no era trinitario, pero en seguirle a Él me tuve que reconocer que ser Señor es ser Dios. Tuve que tener muchas transformaciones en mi interior y todavía sigo transformando mi interior y sigo transformando mi mente. En ese sentido, nuestra invitación como cristianos es que a los que vienen de cuna cristiana, a que realmente se estén encontrando con Cristo, que aprendan de sus padres que se convirtieron, que dejaron la Babilonia, que puedan aprender a seguir transformando su mente. Aquellos cristianos, por lo menos hablo yo a los conversos, que estamos acostumbrados a seguir transformando nuestra mente, a que creíamos algo en determinado tiempo y ahora lo tuvimos que cambiar, a que sigamos cambiando de mentalidad, que no nos creamos lo que nos diga el pastor, que no nos crean incluso a nosotros en lo que estamos diciendo en el video, que ejerzan su pensamiento crítico en cooperación con su fe, porque finalmente Dios, cuando nos encontremos con Él, eso nos va a decir, mira, yo te di esto, ¿qué hiciste con lo que te di? Nosotros queremos decirle, Señor, ten mi ofrenda, esta es mi vida, esto hice de mi vida. Así es. Ya, pues sí. Solo para terminar, una analogía más, ¿no? Es que me acuerdo ahorita que hablamos de lo de Navidad y todo eso, ¿no? Pero es que va de la mano con lo que nos ha sucedido en la iglesia cristiana. Fue muy fácil sacar a los hebreos de Egipto, pero fue muy difícil sacarles a Egipto del corazón. O sea, fue muy fácil salir del catolicismo, ha sido muy fácil salirse como de la religión, pero en el cristianismo ha sido muy difícil sacar el catolicismo del corazón. De veras. Entonces yo creo que también como cristianos debemos
hacer conciencia en eso. En fin, pues hemos estado 14. Muchas gracias por habernos escuchado. Dejen su comentario, por favor. ¿Quieres decir algo más? Nacho, Pues hemos elegido la verdad, para defender la perfecto. libertad, para defender la sabiduría. Así es. Y pues seguimos la verdad, sigan la verdad que está en la Biblia, en nuestro Señor Yeshua, en Jesucristo. Y bueno, síganos en Facebook, dejen su comentario y pues continuaremos con más videos. Se nos acaba ya el año, bueno, este video ya es de los últimos de este año, 2016, pero continuaremos con más material. Bueno, cuídense mucho, saludos, hasta luego, chao. No decir. Creo que duró como 2 horas, ¿no? Ay, no me digas. Como 2 horas.